Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de los ciclos biogeoquímicos, en especial del ciclo del hidrógeno, el oxígeno y el carbono. Mi nombre es Jorge Negrete y soy su tutor. Para entrar en profundidad con este tema, es importante definir qué son los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos describen el movimiento y la conversión de materiales por medio de la actividad bioquímica que se producen en la atmósfera, en la hidrosfera y en la litosfera. La mayor parte de esta serie de transformaciones pueden ser transformaciones físicas o químicas. Dentro de las transformaciones físicas encontramos la disolución, la precipitación, la volatilización y la fijación. Como ustedes bien saben, disolución es cuando una sustancia o un elemento se disuelve en un cuerpo de agua. Precipitación es cuando esa sustancia se va al fondo del, en este caso, el lecho marino o el cuerpo de agua. Volatilización es cuando alcanza la atmósfera mediante procesos de evaporación o de la volatilización. Y por último encontramos la fijación, que es cuando se adhiere a principalmente los componentes del suelo. Dentro de las transformaciones químicas encontramos la biosíntesis, biodegradación y biotransformaciones oxidorreductoras, en las cuales los organismos vivos que componen el ecosistema cumplen un papel importante. Los ciclos biogeoquímicos eh, son impulsados directa o indirectamente por la energía radiante del Sol o por la energía de muchos minerales reducidos. La energía, como ustedes saben, se absorbe, se convierte, se almacena temporalmente y finalmente se disipa, lo que significa que fluye a través del ecosistema, y este flujo de energía es fundamental para el funcionamiento de los mismos. Mientras la energía fluye por el ecosistema, los materiales experimentan conversiones cíclicas que suelen retener materiales dentro del ecosistema. Es algo como el término definido de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Asimismo, van a circular los diferentes elementos de los ciclos bioquímicos de un estado a otro y de una presentación a otra. La intensidad o velocidad de los ciclos bioquímicos para cada elemento es distinta. Hay elementos que se encuentran en mayor proporción que otros. Hay incluso elementos que son esenciales para el desarrollo de la vida. Entre los principales componentes o elementos esenciales para el desarrollo de los diferentes organismos vivos encontramos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, que son esenciales para las famosas biomoléculas. Dentro de elementos secundarios encontramos el magnesio, el potasio, el sodio, los halógenos y algunos elementos traces como el boro, el cobalto, el cromo, el cobre, el cromo, el molibdeno, el níquel, entre otros. También hay elementos esenciales para el funcionamiento de ciertas moléculas específicas, como es el caso del hierro en hemoglobina. Asimismo tenemos el calcio, el silicio, el manganeso, entre otros. La distribución de los elementos a partir de su importancia biogenética varía, pero no vamos a entrar en detalle sobre este tema. En la naturaleza también existen los denominados reservorios, que son aquellos lugares en donde se da una acumulación significativa de determinados elementos. Muchas veces esto se debe a los diferentes cambios de las eras geológicas las cuales ha sufrido el planeta. Un reservorio se puede definir como aquel lugar que almacena mayor cantidad de elementos del que puede liberar.
Esto a su vez influye en la tasa de transferencia. ¿Qué quiere decir esta parte? Es la capacidad o la volatilidad o el movimiento que tienen los diferentes elementos entre la hidrósfera, la atmósfera y la litosfera. Muy bien, los ciclos biogeoquímicos, en especial el ciclo del carbono, hidrógeno y oxígeno, que es el que vamos a tratar a continuación, juegan un papel importante. Como todo ciclo, funcionan de la siguiente manera. En el lugar en donde inician, finalizan. Ejemplo, tenemos esta imagen que está aquí. Es una bomba. Tenemos una bomba, dos tanques y una válvula. Si se fijan, el tanque A alimenta al tanque B. ¿Mediante qué? La utilización de una válvula. El tanque B, a su vez, mediante la acción de una bomba, también alimenta al tanque A. Es lo que genera un ciclo repetitivo una y otra vez. Si alguno de estos factores que toman o que alimentan cualquiera de los dos tanques, tanto la válvula como la bomba, llegara a estar afectado, generaría un desequilibrio significativo en el ciclo que en este momento está teniendo el agua en estos tanques. Lo mismo ocurre en los diferentes ciclos bioquímicos por la acción de nosotros los seres humanos, cuando afectamos las variables que intervienen en la circulación de los elementos. Iniciaremos desarrollando el ciclo del carbono. El carbono es uno de los elementos esenciales para el desarrollo de la vida. Se encuentra principalmente en la naturaleza mediante los reservorios de carbono, que son las rocas carbonatadas, como son las calizas y las dolomitas. Algunas veces estas rocas carbonatadas pueden disolverse lentamente mediante la acción de algunos ácidos producidos biológicamente por algunos microorganismos, lo que facilita su movilización de la litosfera a la hidrósfera e incluso a la atmósfera. A su vez, algunos de estos reservorios de carbono se ven o se encuentran en los combustibles fósiles, los cuales ustedes conocen como son el carbón, el petróleo, el gas natural, entre otros. Estos se reciclan naturalmente por la degradación biológica de las fugas de petróleo o gas. A su vez, este carbón es liberado a la atmósfera mediante la quema de estos combustibles fósiles. El carbono es el cuarto elemento más abundante en el universo y es fundamental para la vida, ya que cada célula de cada ser vivo en el planeta contiene carbono. Existen básicamente dos formas de carbono. En su forma inorgánica está presente en la materia no viva, dentro del manto de la Tierra, disuelto en el agua del mar, en las rocas, en la tierra y en el aire, y en su forma orgánica está presente en los organismos vivos. El carbono de la Tierra pasa constantemente de una de estas formas a otra en un proceso conocido como el ciclo del carbono, que es fundamental para la regulación del clima y para las necesidades básicas que sostienen la vida en el planeta. Este ciclo es un proceso biogeoquímico en el que el carbono se intercambia entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera de la Tierra. En la atmósfera se presenta en forma de dióxido de carbono al combinarse con el oxígeno. En la hidrosfera en forma de ácido carbónico. Y en la litosfera en forma de rocas carbonatadas, petróleo o carbón. Mediante las cadenas alimenticias, los animales herbívoros toman el carbono de los vegetales que consumen, y los carnívoros lo toman de otros animales que les sirven de alimento. Además, los animales agregan dióxido de carbono a la atmósfera cuando respiran. Las plantas absorben el carbono del agua, del aire o del suelo, y luego devuelven una pequeña parte del carbono a través de la respiración vegetal. Las plantas, especialmente los árboles, son considerados como sumideros de carbono, porque obtienen más carbono de la atmósfera del que generan. Los océanos también son sumideros de carbono, porque la vida marina absorbe más dióxido de carbono del que libera. Cuando los seres vivos en el planeta mueren, el carbono que está en su cuerpo es absorbido por la Tierra hacia la corteza terrestre, reteniéndolo durante millones de años
y con el tiempo es devuelto a la atmósfera por medio de erupciones volcánicas. Otras fuentes que agregan carbono a la atmósfera se dan por la explotación de combustibles fósiles como el petróleo, que sirven para sostener las actividades industriales y de transporte, pero es una emisión de carbono contaminado que representa una fuerte agresión para el planeta. El ciclo del carbono es un proceso que se repite de forma ininterrumpida y es fundamental para la vida en el planeta. Para saber qué hemos aprendido sobre el ciclo del carbono, respondamos las siguientes preguntas. ¿En qué forma se presenta el carbono Bien, en la veamos qué atmósfera, tanto en han la hidrosfera y en aprendido la del litosfera? ciclo de carbono. ¿En qué consiste el proceso del ciclo del carbono? ¿Cuáles son los tipos de ciclo del carbono? ¿Cómo obtienen el carbono las plantas y los animales? ¿Qué son los sumideros? ¿A dónde va el carbono presente en los organismos muertos? ¿Cuál es una fuente de carbono peligrosa para el planeta? Bien, este video fue complementario a la explicación del ciclo del carbono. Continuamos con el tema. Muy bien, como habíamos visto en el video, el carbono se mueve entre la hidrosfera, la litosfera y la atmósfera. Existen determinados reservorios de carbono como son los árboles y los océanos. En estas partes es donde encontramos mayor concentración de carbono presente en la naturaleza. Sin embargo, en muchas ocasiones, las actividades de los seres humanos han hecho que las condiciones o las concentraciones de carbono se eleven en ciertas partes que normalmente no se veían eh, de manera natural. Esto principalmente se debe a procesos como es el caso de la extracción de hidrocarburos y la minería de carbono. Eh, Toda esta serie de procesos es lo que han hecho que muchos de los ciclos, principalmente este ciclo de carbono, se vea afectado en la naturaleza. ¿Recuerdan el ejemplo que les colocaba? Del tanque de agua que tiene una bomba y una válvula. Hagamos de cuenta que nosotros los seres humanos, mediante la extracción de petróleo y de la minería, hemos dañado tanto la bomba como la válvula de los tanques, generando un desequilibrio en el ciclo. Los principales reservorios de carbono que existen en la naturaleza se van a presentar o se van a dar dependiendo del tipo de espacio que estemos estudiando. Por ejemplo, en la atmósfera de 1850, las concentraciones de carbono presentes eran entre 560 y 610 miles de millones de toneladas de carbono. En la actualidad, en la atmósfera de 1978 para acá, las concentraciones han aumentado. Esto debido a la revolución industrial y al aumento de los transportes masivos, utilizando como fuente de combustible los derivados fósiles. También el carbono se va a encontrar de diferentes proporciones dependiendo en si estamos frente a un ambiente acuático marino o un ambiente acuático de agua dulce. Bien. La transferencia de carbono a través de las cadenas tróficas es muy variada. Se dan procesos como es el caso de la utilización del carbono por los productores primarios, que son básicamente en el reino de los macroorganismos. Los productores primarios no son más que las plantas que toman los nutrientes del suelo para generar sus biomasa vegetal y sus frutos en el caso de muchas de las plantas que generan frutos. Estos productores primarios sirven de alimento para los ramoneadores o animales herbívoros, los cuales a su vez son la presa de los animales depredadores de primer nivel o famosos carnívoros. Y los depredadores de segundo nivel, que son aquellos que están por encima de la red trófica, pero ¿qué particularidad tienen ellos? Que cuando mueren, todos ellos pasan a descomponerse, lo que hace que se dé
un retorno de los diferentes minerales presentes en sus cuerpos al suelo para que puedan ser utilizados nuevamente por los productores primarios. Muy bien. También los tipos de ecosistemas juegan un papel muy importante para establecer cuál es la concentración o la producción de materia orgánica presente en nuestro planeta. Por ejemplo, los ecosistemas tipo tundra, sistemas tipo tundra, como este que ven aquí, que son esos eh, lugares cercanos a los páramos, cercanos a los nevados, que de pronto el ecosistema o la vegetación no es tan abundante, va a manejar una productividad de 400 gramos de materia orgánica seca por metro cúbico por año. En cambio, en desierto, lo más probable es que la concentración disminuya a la mitad como lo muestra la tabla. También hacemos la comparativa con praderas templadas que llegan hasta los 1500 y con bosques caducifolios que pues más o menos tienen una concentración de materia orgánica entre los 1200 y 1600. Ya cuando comparamos todos estos datos con las selvas tropicales, como la que vemos en la imagen, vamos a encontrar que la mayor abundancia de plantas y de organismos vivos hace que los minerales se reciclen de una manera mucho más eficiente o mucho más rápida. Muy bien. Y la proporción de carbono también va a variar de acuerdo a los procesos de descomposición que generan los diferentes microorganismos. Esto facilita en muchas ocasiones a que el reciclado de los diferentes elementos se dé con mayor facilidad. Por ejemplo, tenemos que el bosque y el mar manejan proporciones distintas de los diferentes componentes de sus ecosistemas. Por ejemplo, en el mar, los productores primarios son los fitoplancton, que también tienen procesos de generación de oxígeno. Estos fitoplancton son la fuente alimenticia de los ramoneadores, que en este caso son esos peces que se comen a los peces más pequeños. Y por último encontramos en un 25% a los degradadores, que ya son cuando los peces mueren, terminan pues degradando para llevar sus restos al fondo del lecho acuático. En el caso de los bosques, pues los productores primarios son las plantas, los ramoneadores disminuyen a un 17%, mientras que en el bosque el 67% son degradadores. Muy bien. Muy bien, la mayor parte del reciclado del carbono en los diferentes hábitats se da de la siguiente manera. Eh, el carbono presente en los organismos vivos y en sus residuos se degrada por la acción principalmente de macroorganismos, como es el caso de los insectos, y de microorganismos, principalmente los hongos. Esta degradación se va a presentar en diferentes condiciones. Las condiciones que varían entre organismos y microorganismos principalmente son las condiciones de oxigenación de los medios, ya que algunas bacterias o algunos microorganismos tienen la capacidad de ser anaerobios o anaerobios facultativos, hecho que facilita la degradación de elementos bajo condiciones extremas. Muy bien. También los microorganismos son aquellos que son los únicos que tienen la capacidad de llevar a cabo procesos de reciclado de biopolímeros, como es el caso de la celulosa y la lignina, que es de gran ayuda para la elaboración de herramientas de nuestro diario vivir, de nuestro entorno, ya que son todos aquellos procesos derivados de los árboles. Los microorganismos también pueden ser utilizados en procesos como la metanogénesis, en la cual microorganismos, principalmente microorganismos metanogénicos, como son el metanobacter y el metanococcus, tienen la capacidad de utilizar
el carbono, principalmente el dióxido de carbono, como aceptor final de electrones para producir metano. La reducción del CO2 utilizando el hidrógeno producido en procesos de fermentación da origen a este compuesto que es altamente utilizado en, en los elementos en las energías renovables, principalmente en la utilización de residuos orgánicos provenientes de las letrinas, provenientes de los alcantarillados, en donde podemos obtener energía eléctrica a partir de la degradación microbiana de estos elementos. A su vez, encontramos un grupo de microorganismos quimio-autótrofos anaerobios facultativos que pueden reducir el CO2 con ayuda del hidrógeno en produciendo acetato en vez de metano. Ejemplo de esto tenemos pues el Clostridium termoacético y el Acetobacterium buri, que pueden llevar a cabo este tipo de reacciones. El rendimiento energético es menos favorable que el de la metanogénesis y además la acetogénesis a partir de CO2 y hidrógeno en organismos puede favorecer a la eliminación del CO en la atmósfera. El acetato es utilizado en la elaboración de discos, como long play, y a la vez en el recubrimiento de algunos materiales como libros y cosas así. Muy bien, el carbono presente en la atmósfera está presente principalmente en forma de dióxido de carbono y en forma de monóxido de carbono. El dióxido de carbono proviene principalmente de los residuos industriales y de los residuos del transporte masivo. Se elimina en la atmósfera este dióxido de carbono mediante procesos de producción primaria, como es el caso de la fotosíntesis. También este dióxido de carbono puede encontrarse o puede generarse más bien mediante los procesos de algunos microorganismos presentes en la atmósfera para tratar de mitigar o eliminar o disminuir la concentración de monóxido de carbono. Lo que hacen algunos microorganismos es que oxigenan el monóxido de carbono, convirtiéndolo en dióxido de carbono que puede ser asimilable por las plantas y pueda transformar la planta en procesos fotosintéticos en oxígeno y en energía para su desarrollo personal. El monóxido de carbono es altamente tóxico, por eso es importante que las concentraciones de él en la atmósfera se mantengan bajas. Bueno, pueden existir algunas limitaciones del ciclo microbiano del carbono. Y esto se debe principalmente a la capacidad enzimática que tienen los microorganismos para usar diferentes sustancias orgánicas que existen en la naturaleza. Algunas condiciones ambientales adversas, tales como la falta de oxígeno o una elevada acidez o altas concentraciones de fenoles y taninos, pueden impedir la biodegradación de algunas sustancias en la naturaleza, lo que conlleva a un aumento en las concentraciones de carbono en ciertos suelos. Estos suelos por lo general se denominan santropel, histosoles, turbas y en algunos sedimentos acuáticos. Los microorganismos también están presentes en la degradación de muchos polisacáridos que se encuentran en la naturaleza. Estos polisacáridos son altamente, sus moléculas contienen carbono orgánico. La degradación de estos polisacáridos influye o tendría lugar al retorno del mineral carbón a los cuerpos, a los suelos, a la litósfera.
A su vez, los microorganismos están presentes en la degradación de la lignina. La lignina es un polímero vegetal que hace parte de la estructura de las plantas superiores que pues en su mayoría están constituidas por celulosa y hemicelulosa. La lignina no es fácilmente degradable, al igual que la celulosa ni la hemicelulosa, por parte de los animales. Es ahí en donde recurren a microorganismos que tienen esta capacidad para que degraden esa lignina. La degradación o el retorno de muchos elementos en los ecosistemas acuáticos se da de diferentes maneras. Por ejemplo, el reciclado de nutrientes en los ríos, en los lagos y en los mares varía en el sentido del tiempo que demoran para hacer una eliminación completa o un reciclado completo de los elementos. Cabe destacar que el mayor reciclado a nivel acuático se presenta en los lagos, teniendo en cuenta que son cuerpos de agua estáticos y que esto favorece la acción de los microorganismos para hacer sus funciones esenciales de biodegradación. En cambio, en el río y en los hábitats costeros el movimiento de las olas es mucho mayor, lo que disminuye la efectividad del cuidado. Muy bien, ahora a continuación veremos el ciclo del hidrógeno. El hidrógeno se encuentra, su mayor reserva se encuentra formando la molécula de agua. El hidrógeno también está presente en otros ciclos, como es el ciclo del oxígeno y el ciclo del carbono. No obstante, su mayor representación es en el ciclo del agua. El agua pasa de un lugar a otro mediante procesos de fotosíntesis y de respiración. A su vez, sufre una serie de transformaciones físicas y químicas que las vamos a ver a continuação. O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol.
Bueno, acabamos de ver cómo el hidrógeno presente en la molécula de agua sufre una serie de transformaciones, lo que permite el paso de este elemento entre la hidrosfera, la litosfera y la atmósfera. A su vez, el hidrógeno está presente en los hidrocarburos fósiles, líquidos y gaseosos, convirtiéndose en una de las principales reservas de hidrógeno inerte. También está presente en la materia orgánica viva y la muerta, de depósitos o se convierte esta parte en los depósitos de reciclado activo del hidrógeno. El hidrógeno de origen antropogénico procede principalmente de la combustión de combustibles fósiles y de biomasa, además de procesos donde las maquinarias generan un escape significativo de este hidrógeno. El hidrógeno gaseoso también se libera en procesos de fermentación anaerobia, principalmente cuando se da la fijación de nitrógeno por parte de los microorganismos como el Rhizobium, el Bradyrhizobium, el Azotobacter, el Azoxystrillum, algunas cianobacterias, y principalmente cuando el Rhizobium forma sociedad con plantas leguminosas. Algunos microorganismos tienen la capacidad de utilizar ese hidrógeno atmosférico, principalmente aquellas bacterias quimiolitiótrofas, las cuales tienen hidrogenasas ligadas a la membrana. Estas bacterias lo que hacen es que aumentan la velocidad de transformación del hidrógeno. Entre las bacterias que cumplen con estas características encontramos algunos géneros de Pseudomonas, el Paracoccus, las Xanthomonas, las Nocardias y el Azoxystrillum y Azotobacter. Por otro lado encontramos el ciclo del oxígeno. El ciclo del oxígeno es un ciclo relativamente corto en forma de descripción, ya que lo hemos hablado, el oxígeno está presente en la fusión de este con otros elementos, formando por ejemplo la molécula de agua o formando el dióxido de carbono y el monóxido de carbono en los ciclos anteriores que se explicaron. El oxígeno se produce principalmente mediante los procesos de fotosíntesis realizada por las plantas, en la cual se toma el CO2 hacia el agua y se transforma en oxígeno y energía o savia elaborada, que es la que utilizan los diferentes plantas. Entonces el oxígeno se produce principalmente por las plantas. El oxígeno también se puede convertir en un inhibidor para algunos microorganismos que son anaerobios estrictos o anaerobios facultativos. La presencia de oxígeno hace que este tipo de microorganismos se reduzca significativamente. El oxígeno también puede ser altamente tóxico para los seres humanos cuando es inhalado en altas concentraciones. Muy bien. Veamos que la tasa de transformación, la tasa de reciclado del oxígeno va a depender principalmente de si se encuentra formando una molécula oxígeno o si por el contrario el elemento está unido al carbono o al hidrógeno. Teniendo en cuenta esto, el reciclado o el movimiento o el cumplimiento del ciclo, el paso del elemento entre la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, lo hace el dióxido de carbono o el oxígeno unido al carbono, formando el dióxido de carbono, que tarda aproximadamente 300 años en hacer su ciclo. En cambio, el oxígeno molecular tarda 2000 años y el agua tarda aproximadamente 2 millones de años en hacer este paso de la atmósfera, litosfera e hidrosfera. Veamos implementamos la información del ciclo del oxígeno. El oxígeno es un elemento que existe en estado libre en la atmósfera en una proporción del 21%. Los seres vivos toman este elemento cuando efectúan la respiración. Gracias al oxígeno, obtienen la energía necesaria para realizar todas sus funciones vitales.
El oxígeno regresa a la atmósfera como producto de la fotosíntesis que realizan las plantas y las algas. Esta es la única manera en que se puede restituir el oxígeno consumido por los seres vivos a través de la respiración. Con el oxígeno que se libera en la fotosíntesis, concluye el ciclo de... Espero que haya sido de importancia o de su agrado esta presentación. Cualquier duda o pregunta, estaré atento a resolverla. Muchas gracias, que tengan un resto de día agradable.